Muy buenos días, estudiantes de la Unidad Clínica Infanto-Juvenil. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que es infaltable que ustedes conozcan y sepan en alergias alimentarias. Primero debo agradecer a la profesora Bárbara Castillo, uno por haber hecho esta clase y segundo por haberme prestado algunas diapositivas que vamos a ver hoy día. Entonces, primero, es súper importante que ustedes sepan reconocer ya qué tipos de alergia existen y de eso describimos a tres tipos. Primero son las IgE mediadas, ¿ya? Después tenemos a las no IgE mediadas, que están mediadas por una respuesta celular, y aquellas que son mixtas, o sea, están mediadas por células y también por IgE. El diagnóstico de cada una se hace básicamente las IgE mediadas con mucha historia clínica y se pueden medir en algunos casos IgE específicas o el test cutáneo prick test. Las que son no IgE mediadas se pueden hacer el diagnóstico en base 100% a la clínica, básicamente a síntomas, signos. Y las mixtas también se pueden medir algún tipo de IgE específicas y además siempre, que es muy importante, la historia clínica en todos estos pacientes. La presentación clínica de la IgE mediada son signos que ocurren rápidamente luego de la ingestión del alimento. Por lo general, no solamente afectan al tracto gastrointestinal, sino frecuentemente afectan a órganos extraintestinales, como la piel, todo el árbol respiratorio, el sistema cardiovascular, gastrointestinal, neurológico y ocular. Principalmente en la piel podemos tener prurito, rubor, urticaria, angioedema. En lo respiratorio, lo más grave obviamente es que eso obstruye la vía aérea, pero también puede haber rinorrea, prurito nasal, congestión, estornudos, etc. Dentro de lo cardiovascular, todas las reacciones, digamos, secundarias a un shock anafiláctico, que es la hipotensión, la pérdida de conciencia, el shock, además de la palidez o la taquicardia. Dentro de lo gastrointestinal, podemos tener edemas de labios, léngula o úvula y náuseas, vómitos, malestar o diarrea y generalmente se manifiesta en forma rápida. Dentro de lo neurológico, ansiedad, cefalea, incluso convulsiones, estado mental alterado, sensación de muerte inminente. Y dentro de lo ocular, congestión, digamos, del ojo, lagrimeo. Y como vamos a ver en las siguientes fotos, por ejemplo, niños que tienen manifestaciones dermatológicas, digamos, visuales. Y inflamación, por ejemplo, este es un edema palpebral, pero puede tener edema en cualquier parte, digamos, de la boca, angioedema, y eso también se puede extrapolar al árbol respiratorio y eso es lo más riesgoso. En cuanto a las no IgE mediadas, podemos, si se acuerdan de la clase, la profe Bárbara habló, ¿no es cierto?, de que existen tres tipos de manifestaciones. La más frecuente es la que vemos acá, que es el FPI, que se conoce como una proctocolitis que afecta básicamente al intestino grueso. Y la frecuencia es mucho más, digamos, alta que las otras no manifestaciones, ¿ya? Luego tenemos las FPE que afectan al intestino delgado, ¿ya? Son menos frecuentes, pero más intensas que el FPI. Y las que son menos frecuentes, pero afectan en forma más global, es lo que se llama el FPIES, que es muy raro, pero con síntomas muy severos que generalmente a veces se confunde incluso con IgE mediadas digamos, con este tipo de alergia más inminente. Si nos vemos este cuadro resumen, sabemos que el FPI, que es más frecuente, se puede producir frecuentemente en menores de 6 meses. Estos son los principales alérgenos: leche de vaca, soya, huevo y trigo. Y dentro de los síntomas que más destaco, recuerden que la principal presentación es básicamente deposiciones con sangre y mucosidad en las deposiciones, ¿ya? Esto generalmente tiene una resolución, en la mayoría de los casos, cerca de los 9 a 12 meses, ¿ya? Pero hay casos, obviamente, que hay niños que todavía tienen alergia prolongada después del año. En contraste con el FPE, la edad de inicio es variable, ¿ya? Los alérgenos son bastante similares, ¿ya? Pero el principal, digamos, síntoma es la diarrea, ¿ya? La diarrea que es moderada, podemos tener con
esto, mala absorción de nutrientes y podemos tener, digamos, baja de peso o falla de medro. Así que digamos, tiene otro tipo de manifestación y clínica. Y esta resolución de este tipo de alergia es un poquito más, digamos, en edad más avanzada. Luego el F-PAIS, acuérdense que es muy, muy poco frecuente. Ya la presentación es variable. Los alérgenos comunes también está la leche de vaca, la soya, pero ahí están los granos, empiezan a aparecer, los mariscos, las nueces, etc. El predominio es muy fuerte. Ya aquí pueden haber vómitos profusos, diarreas profusas, ¿ya? Y la principal complicación son los vómitos inminentes ya dentro de las primeras horas de haber consumido el alimento. Para el diagnóstico, en el FPI, que es la proctocolitis, se puede hacer eliminación del alérgeno y luego una contraprueba a las 2 o 4 semanas, ¿ya? Si esta contraprueba ya aparece positiva, se puede hacer el diagnóstico de este tipo de alergia. El FPE se diagnostica de la misma forma, se elimina, luego se incorpora, pero con un lapso un poquito más largo de tiempo, que es entre las 4 y las 6 semanas. Y el SPICE, por su gravedad, acuérdense que la clase la profesora Bárbara habló de los criterios mayores, que son presencia de vómitos entre 1 a 4 horas luego de la inclusión del alimento de la ingesta, más 3 criterios menores. Dentro de estos criterios menores, por ejemplo, está la letargia, la hipotensión, son signos básicamente secundarios también a la deshidratación, ¿ya? Para el tratamiento, bueno, el tratamiento común de las alergias es la dieta de exclusión del alérgeno, ya independiente de cuál sea. Sabemos que las alergias más comunes son a la leche de vaca, el huevo, la soya, ya, así que esto es lo primero que generalmente se tiende a excluir, ya, pero como, digamos, concepto general es la eliminación de la dieta, ya, del alérgeno. Se recomienda realizar el control de ingesta y determinar las necesidades para evitar deficiencias, porque estos son pacientes que al uno tratarlos, generalmente suelen, digamos, suspender un grupo de alimentos y los padres no saben con qué reemplazarlos, así que hay que evaluar siempre, por ejemplo, posibles deficiencias. Y suplementar si es que la madre está haciendo dieta de exclusión en especial. Acuérdense que la profe Bárbara les mostró algunos comprimidos de citrato o de carbonato de calcio que se deben, digamos, integrar en la alimentación del lactante. O sea, perdón, en la alimentación de la madre. Es muy importante que dentro de la educación seamos muy enfáticos a cómo leer el etiquetado. Recuerden que el etiquetado siempre va a tener los ingredientes de mayor a menor y después debe contener, digamos, las posibles trazas que pueda tener este alimento que vamos a comprar, ¿ya? Y además, ¿qué otra cosa es muy importante? ¿Ya? Hay que tener ojo con la contaminación cruzada. ¿Ya? Esto es muy importante porque la contaminación puede estar en el hogar desde cómo almacenamos los alimentos a cómo los tenemos, digamos, dispuestos en el refrigerador, a cómo utilizamos las tablas para cocinar, cortar los sartenes, etcétera. Bueno, esto es un buen resumen de un poco del tratamiento de los pacientes que están con diagnóstico de alergia y toman leche materna. Lo que se hace aquí es la dieta de exclusión. El tiempo va a depender de qué tipo de alergia, pero generalmente si es una proctocolitis, que es lo más común, va de 2 a 4 semanas. Si el paciente no mejora, lo que debería pasar es que se deben empezar a incluir otros tipos de alérgenos, ¿ya? Porque si ya no funcionó con la leche de vaca, se debe incorporar luego la soya, el huevo y luego otros alimentos, ¿ya? Si el paciente luego de la dieta de exclusión mejora, se hace la contraprueba, ¿ya? Esto es importante. Luego de la contraprueba, si se reaparecen los signos o síntomas, significa que en realidad el paciente sí tenía alergia alimentaria y se confirma el diagnóstico y se mantiene esa dieta. Bueno, si el paciente toma fórmula láctea, ya, ¿qué se hace? Primero debemos saber que la elección de la fórmula va a depender de hartos factores como el estado nutricional, la historia clínica, el diagnóstico, pero esto es un buen resumen de cómo elegir las fórmulas, ¿ya?
Lo que aparece aquí en siglas FEH son las fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿ya? Que se utilizan generalmente en pacientes que tienen proctocolitis, el FPI, o dermatitis, eczema atópico, angioedema leve, reflujo gastroesofágico como sintomatología. Puede tener FPE, pero sin anemia ni falla de peso talla. En FPI, como yo les decía, cólicos severos o constipación o diarrea. Y las fórmulas aminoácidicas las vamos a utilizar en aquellos casos que sean más severas las alergias, como por ejemplo presentación con anafilaxia, esofagitis eosinofílica, la presentación de la forma severa de la alergia como el FPI, FPE con anemia o falla de Medro, o que tenga una enfermedad pulmonar crónica por leche de vaca, alergias múltiples, etcétera, ¿ya? Así que esto es una buena forma de saber cuándo elegir cada uno. Solo a manera de recordar, existen fórmulas ya que actualmente entrega el Programa Nacional de Alimentación, que en este caso de las fórmulas extensamente hidrolizadas es el Nutrilon Pepti Junior que se está entregando en este momento. Y además existen otras fórmulas que están en el mercado que también se utilizan frecuentemente, como el Similac Alimentum y el Altera. Todas estas tienen pequeñas diferencias, ¿ya? Pero es muy importante que todas estas son extensamente hidrolizadas, ¿ya? Se utiliza obviamente para las presentaciones que vimos al comienzo. De las fórmulas aminoácidicas, el Neocate LCP y la Aminomed son ambas que se están entregando en el Programa Nacional de Alimentación, pero también existen otras como el Alfamino o el L-Care que se venden, digamos, en farmacias y puede estar, digamos, el público dispuesto a utilizarla. Son fórmulas que son bastante costosas, ¿ya? Para el paciente, así que si nosotros podemos sugerir, obviamente el equipo médico sugerir, vamos a utilizar aquellas que el paciente obviamente tenga beneficio. También existen fórmulas aminacídicas para niños mayores de 1 año, ya que son el Neocate Junior, sin sabor y con sabor vainilla. También es muy importante que ustedes sepan, aquellos pacientes que ustedes quieran modular, concentrar la alimentación en calorías, proteínas, lípidos, hidrato de carbono, tienen que saber que no todo lo que tenemos disponible es apto para alergias, ¿ya? El Nesúcar, que es muy utilizado, maltodextrina con el NAT100 calórico, tienen trazas de leche. Por lo tanto, es muy importante que tengan ustedes conocimiento de esto, que van a poder utilizar, por ejemplo, Entrex Carbs o Free Milk para pacientes que tengan restricción o eliminación de leche de vaca. Si ustedes necesitan, por ejemplo, aumentar aporte proteico, ya lo único que les queda disponible es concentrar las fórmulas que están, digamos, a su dilución estándar para mejorar el aporte de todos los macronutrientes. Para ir cerrando un poco, cuando tenemos un paciente que tiene diagnóstico de alergia y va a comenzar su alimentación complementaria, también existen unas recomendaciones que son súper importantes que ustedes las puedan entregar, ¿ya? La alimentación complementaria no se debería trazar si el paciente está estable, o sea, podría comenzar a los 6 meses y se debería mantener la exclusión de los alimentos de la madre, o sea, si la madre está con dieta de exclusión, está, por ejemplo, con dieta de exclusión con leche y soya, eso no se debería integrar al comienzo de la alimentación complementaria. Pero lo que uno tiene que saber es que dentro de los alimentos se tienen que entregar un alimento nuevo cada X día. ¿Cómo elegimos la cantidad de días? Va a depender a los días que el paciente reaccionó cuando se le hizo el diagnóstico de la alergia alimentaria o la contraprueba, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, tenía una proctocolitis que su manifestación era al tercer día de haber consumido el alimento, bueno, vamos a incorporar un alimento cada 4 días, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo sepan y lo conozcan, ¿ya? Y además, siempre saber que el paciente debe estar estable para comenzar a integrar los alimentos, ¿ya? Otra cosa que es muy importante que no está puesto acá, pero si el paciente llega a reaccionar, se suspende ese alimento, se estabiliza el paciente antes de incorporar nuevos alimentos. Pero no es necesario que elimine todos los alimentos que ya incorporó y que ya sabemos que no ha reaccionado, ¿ya? Es muy importante saber que además
la incorporación de estos alimentos debería ser variado, ya deberíamos tratar de incorporar lo antes posible, por ejemplo, al niño a una papilla estándar, así que traten de pensar que deberíamos incorporar al menos una verdura, una fruta, un carnio, un cereal, para aportar diversidad de nutrientes para este paciente. En cuanto a la evolución de la alergia, en realidad las alergias se deben evaluar constantemente, ¿ya? Pero se puede hacer reintegración de los alimentos que antes el paciente había, digamos, reaccionado, ¿ya? Si es, por ejemplo, leche de vaca y el paciente toma una fórmula aminoácidica, se puede evolucionar a una extensamente hidrolizada y luego un estándar para que sea más paulatina la forma de incorporación, ¿ya? En alergia a la leche y al huevo, acuérdense que vimos en clases que se utiliza esta escalera de la leche, esta escalera del huevo, que funcionan bastante bien para ir probando de a poco tolerancia con alimentos que están muy cocidos al comienzo, o sea, por ejemplo, en forma de panqueques o muffins, tanto el huevo como como la leche, ¿ya? Me refiero como a preparaciones que sean al horno y que duren al menos 20-30 minutos la cocción para luego ir disminuyendo el tiempo de cocción, por ejemplo, para terminar en huevo revuelto o en leche fresca o yogur. Como recomendaciones generales, es muy importante su labor como nutricionista en educar a las familias en la lectura correcta del etiquetado, preferir siempre preparaciones caseras porque el riesgo de contaminación es mucho menor y de trazas mucho menor. Todos los alimentos muy procesados tienen el riesgo a tener trazas de muchos alérgenos comunes, ¿ya? Y tercero, evitar la contaminación cruzada de los alimentos, ya sea desde el almacenamiento hasta la preparación de todos los, digamos, alimentos que le vayamos a entregar a la madre o al niño. Así que cualquier duda nos pueden contactar. Espero que les haya gustado este resumen. Que estén muy bien.